Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, con esa energía vibrante que tanto nos caracteriza. Hoy tenemos entre manos un tema que sinceramente nos ha sacado una sonrisa y nos ha hecho reflexionar profundamente sobre esas pequeñas coincidencias de la vida que a veces parecen orquestadas por la pura magia del universo. Como habrán podido anticipar por ese título que tanto da que hablar, vamos a sumergirnos en un encuentro, uno de esos que te hacen exclamar en voz alta: no puede ser, esto es increíble. Sí, efectivamente hablamos de Kerem Bürsin y un examinador que se cruzó en su camino, y todo esto inmortalizado y difundido por las revistas. Prepárense para deleitarse con un poco de chisme jugoso, pero también para una reflexión profunda sobre cómo las vidas de estas figuras públicas, a pesar de estar bajo el microscopio de la fama constante, aún guardan momentos de absoluta normalidad y, por qué no decirlo, de ese delicioso toque de vergüenza ajena que en el fondo, a todos nos encanta. Si por alguna inexplicable razón, todavía no forman parte de nuestra vibrante comunidad, les invito, con la mayor de las cordialidades, a que le den a ese botón rojo de suscribirse, que no cuesta nada, y activen esa campanita tan importante para que no se pierdan ni una sola de nuestras nuevas aventuras, descubrimientos y reflexiones. Sería absolutamente genial tenerlos a bordo con nosotros. Así que, ¿de qué va realmente todo este revuelo que ha encendido la chispa en las redes y en las páginas de las revistas? Pues resulta que la aclamada estrella turca Kerem Bürsin, un nombre que resuena en millones de hogares gracias a sus inolvidables papeles en series que han sabido conquistar corazones, tuvo un encuentro bastante peculiar, uno de esos que te sacan de tu zona de confort. Imaginen la escena por un momento: uno está absorto en sus pensamientos, quizás preparándose intensamente para algo de suma importancia, un hito personal o profesional, y de repente, sin previo aviso, se cruza con alguien que, bueno, te ha estado evaluando, analizando cada uno de tus movimientos, tus respuestas, tu desempeño. Y no de cualquier manera, sino en el contexto más formal y crucial de todos: un examen. Sí, señores y señoras, Kerem Bürsin se encontró en un cara a cara con su propio examinador en una situación que, para él, debió haber sido bastante inesperada y, me atrevería a decir, quizás un poquito incómoda. Las revistas, esos voraces cazadores de las noticias más jugosas y escandalosas, siempre al acecho, capturaron este momento y nos lo trajeron en bandeja para que lo analicemos y comentemos. Y es que, seamos absolutamente sinceros, ¿quién en este mundo no se ha sentido alguna vez un poco apurado, un poco cohibido, al cruzarse con alguien que te ha puesto una nota, que te ha juzgado de alguna manera, o que ha tenido una influencia directa en tu trayectoria? Ahora, si esa persona es nada menos que el examinador de tu propio examen, la cosa se pone exponencialmente más interesante y digna de análisis. Lo verdaderamente fascinante de este suceso, más allá del morbo de la coincidencia, es como pone de manifiesto, de una manera cristalina, que a pesar de la nube de la fama, a pesar de los flashes y las alfombras rojas, los actores y las celebridades siguen siendo, en esencia, personas con vidas cotidianas, con sus propios desafíos que sortear, sus propias inseguridades y sí, hasta con sus propios exámenes que superar. Pensamos en Kerem Bürsin, ese rostro que admiramos en las pantallas, que nos cautiva con su talento, y que es adorado por miles de fans, y de repente lo imaginamos en una situación tan tremendamente mundana, tan humana, como la de enfrentarse a una evaluación. Sería un examen académico de esos que ponen los nervios de punta, una evaluación profesional para un nuevo papel crucial, o quizás algo completamente ajeno a su deslumbrante carrera artística. Las revistas, en su afán por la primicia, no han desvelado todos los detalles, pero el simple hecho de que el encuentro haya ocurrido y, más importante aún, que haya sido lo suficientemente notorio como para convertirse en noticia, nos da pie a especular con fervor y, sobre todo, a empatizar profundamente con esa sensación de sorpresa y quizás un ligero nerviosismo. ¿Cómo habrá sido esa primera mirada? ¿Habría habido un reconocimiento inmediato, un destello de sorpresa en los ojos de ambos? ¿Un pequeño tropiezo en las palabras, un tartamudeo o una sonrisa nerviosa que delatara la peculiaridad del momento? Este tipo de eventos tan cotidianos y a la vez tan extraordinarios, nos recuerdan de una manera muy poderosa que detrás de esos personajes carismáticos que vemos en la ficción, detrás de las galas y las luces de los escenarios, hay individuos complejos con sus propias historias únicas, sus propias luchas internas y, por supuesto, sus propios momentos de vulnerabilidad. Y es precisamente esa conexión con ese humanidad con su lado más terrenal, lo que en muchas ocasiones nos une aún más a ellos, nos hace sentirlos más cercanos y reales. La idea de que un actor de renombre internacional como Kerem Bürsin pudiera encontrarse en una situación tan similar a la nuestra, sintiendo esa mezcla inconfundible de expectación, nerviosismo y sorpresa,
es algo que humaniza profundamente su figura pública y la acerca a la audiencia de una manera muy especial. Las revistas, al destacar y difundir este encuentro, cumplen su función informativa, pero también nos ofrecen esa pequeña dosis de realismo en el a veces etéreo mundo del espectáculo, un recordatorio muy valioso de que las celebridades, al igual que nosotros, navegan por las aguas de la vida real, con sus propias contingencias, sus imprevistos y sus momentos inolvidables. Quizás la pregunta que ahora mismo ronda la mente de muchos de ustedes, y sinceramente de mí también, es ¿qué tipo de examen era exactamente? Las posibilidades son infinitas y deliciosamente tentadoras. Podríamos imaginar un examen para un nuevo papel protagónico que requiriera habilidades muy específicas, quizás una audición intensiva para un proyecto que demandara una preparación académica o técnica particular, o incluso un curso que él esté tomando en su tiempo libre para expandir sus horizontes y refinar sus ya impresionantes habilidades. O tal vez, quién sabe, la vida a veces nos sorprende con giros insospechados, y podría ser algo completamente ajeno a su deslumbrante carrera artística, como un examen para obtener algún tipo de licencia o certificación personal, un logro que él busca por su propio crecimiento. La ambigüedad intencionada del título nos abre las puertas a la imaginación, permitiéndonos jugar con nuestras ideas y crear escenarios que pueden ser tan divertidos como plausibles. Y ahí reside precisamente la magia de este tipo de noticias, ¿verdad? Nos invitan a ser un poco detectives, a agudizar nuestro ingenio y a rellenar los huecos con nuestras propias teorías y especulaciones. Lo que sí sabemos con certeza es que el encuentro fue completamente inesperado y que generó una reacción lo suficientemente significativa como para que las cámaras de las revistas estuvieran allí para capturarlo y compartirlo con el mundo. Ahora intentemos ponernos en la piel del examinador. ¿Cómo se sentiría esa persona al encontrarse en un contexto tan formal y evaluativo, con una figura tan conocida, a quien seguramente habrá visto en incontables ocasiones? Seguramente también habría un instante de sorpresa mayúscula, quizás incluso un fugaz momento de admiración o una presión adicional por la responsabilidad de evaluar a alguien tan mediático. Tener que calificar a alguien a quien probablemente admiras, o a quien has seguido en la pequeña pantalla durante años, debe añadir un matiz muy interesante y complejo a la experiencia. Y es que en última instancia, todos somos seres humanos, y las interacciones, incluso las más formales y protocolarias, están teñidas de nuestras propias experiencias pasadas, nuestras percepciones individuales y nuestros sentimientos. Este tipo de anécdotas tan particulares también nos invitan a reflexionar sobre la importancia fundamental de la discreción y el profesionalismo en cualquier ámbito. Si bien es completamente natural que las personas se sorprendan y sientan asombro al reconocer a una celebridad, la forma en que se maneja esa interacción, especialmente en un entorno profesional tan sensible como el de un examen, dice muchísimo del carácter y la integridad de ambas partes. Esperamos fervientemente que tanto Kerem como su examinador hayan sabido manejar la situación con la debida profesionalidad, con la seriedad que el momento requería, y al mismo tiempo con esa chispa de humanidad y buen humor que hace que estos momentos inesperados se conviertan en anécdotas memorables y entrañables. Además, este evento podría servir como un pequeño recordatorio muy valioso para todos nosotros en nuestro día a día. A veces, en medio de la vorágine de la fama y la exposición mediática, olvidamos que las personas famosas tienen vidas mucho más allá de los flashes de las cámaras y las pasarelas. Tienen familias, amigos, intereses personales, pasiones ocultas, y sí, también tienen que lidiar con las mismas tareas cotidianas que nosotros, como por ejemplo presentar exámenes. Nos demuestra de una manera muy elocuente que la vida, en su esencia más pura, es universal. Todos, sin excepción, pasamos por situaciones que nos generan expectación, nerviosismo, y en ocasiones, encuentros absolutamente inesperados. La gran diferencia en el caso de Kerem Bürsin es que estas experiencias, debido a su estatus de figura pública, tienen la particularidad de ser capturadas, analizadas y compartidas, convirtiéndose en noticias que alimentan nuestra curiosidad innata y nos proporcionan un entretenimiento sano y reflexivo. Las revistas, al tomar la decisión de publicar estas historias, nos ofrecen una ventana a veces fascinante a un mundo que a menudo nos parece inalcanzable, distante, pero al mismo tiempo, nos recuerdan la conexión intrínseca que compartimos como seres humanos. La sorpresa, el asombro, ese pequeño escalofrío de emoción al reconocer a alguien a quien admiramos, son sensaciones y emociones que todos, sin excepción, hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Y cuando estas emociones tan universales se cruzan de manera tan inesperada con situaciones tan cotidianas y mundanas como la de un examen, el resultado es una anécdota única, una historia que sin lugar a dudas, nos saca una sonrisa y nos invita a reflexionar.
Podríamos imaginar, por ejemplo, que el examinador, al posar sus ojos en Kerem Bürsin, sintió una punzada inconfundible de reconocimiento, un pequeño sobresalto, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente por recordarse a sí mismo su propósito. Estaba allí para realizar una evaluación objetiva y rigurosa, sin dejarse influenciar en absoluto por la fama o la popularidad del candidato. Y Kerem, por su parte, quizás tuvo que concentrarse el doble, poner aún más empeño en su examen, para no dejarse distraer por el pensamiento de que su examinador, probablemente, lo acababa de ver en alguna serie la noche anterior, en un papel completamente diferente. Son precisamente esos pequeños detalles, esos matices humanos, los que hacen que la vida sea tan intrínsecamente interesante y, en este caso particular, los que alimentan nuestras conversaciones, nuestras especulaciones y nuestras ganas de compartir estas maravillosas historias. Ahora, para ir cerrando este capítulo del día, hemos explorado en profundidad la curiosa y fascinante coincidencia que involucra a Kerem Bürsin y a su examinador, un encuentro fortuito que, al ser capturado y difundido por las revistas, nos ha brindado una generosa dosis de entretenimiento y a la vez, una oportunidad para la reflexión. Hemos desgranado cómo la fama, por muy deslumbrante que sea, no exime a nadie de las experiencias más cotidianas y humanas, incluso de aquellas que pueden resultar un poco intimidantes, como la de enfrentarse a un examen. Hemos dejado volar nuestra imaginación para imaginar las posibles reacciones, los escenarios que pudieron haberse desarrollado, y hemos apreciado profundamente cómo estos momentos inesperados tienen la capacidad de humanizar a las figuras públicas, haciéndolas más cercanas a nuestro sentir. Básicamente hemos disfrutado enormemente de la idea de que incluso en la vida de una estrella de fama mundial, existen esas pequeñas sorpresas, esos giros del destino, que nos recuerdan nuestra propia humanidad compartida. Muchísimas gracias de corazón por habernos acompañado en esta pequeña y gratificante aventura. Espero de verdad, con toda sinceridad, que les haya parecido tan interesante, tan entretenida y tan reflexiva como a mí me ha resultado prepararla. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han tenido alguna vez un encuentro así de inesperado con alguien que conocen, ya sea por su fama, por su profesión o por alguna otra circunstancia particular? ¿Qué harían ustedes si se encontraran a su profesor de examen, por ejemplo, en el supermercado, eligiendo las frutas y verduras? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones, sus anécdotas y sus reflexiones son lo que hace que este canal sea un espacio tan vibrante y especial. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido valioso, por favor, regálenme un gran y sentido me gusta, compártanlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan brillando.